Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de cómo escribir pequeñas historias. Cualquier historia está compuesta por tres partes. La primera parte es el inicio. El inicio es la parte en la que se presentan los personajes que componen la historia, el lugar en el que sucede y los primeros hechos de los que van a emanar, de los que van a iniciar la acción narrativa de la historia. En el nudo es la segunda parte y se cuentan los hechos principales que componen la historia, los acontecimientos, las cosas que pasan. Finalmente, la última parte es el desenlace y en ella se expone, se escribe, se explica el final de la historia, es decir, cómo acaba la historia. Una historia es una secuencia lineal ordenada, que no tiene saltos para que el lector pueda entender desde el inicio hasta el desenlace qué es lo que sucede. Fijémonos en esta secuencia ordenada, en la que la primera imagen corresponde al inicio, en la segunda corresponde al nudo y la tercera corresponde al desenlace. En el nudo se nos presentan los personajes, en este caso un chico y una chica, que están en el exterior, en el jardín de una casa, y la acción, el hecho con el que empieza la historia es que están jugando a fútbol. Este hecho será el que inicie el nudo. Fijaros que en el nudo la acción más importante del nudo es que se rompe un cristal con el balón. Habrá que explicar cómo se rompe, qué sucede, qué pequeños hechos suceden hasta que llega este hecho que es el más importante. Finalmente, en el desenlace tenemos otro hecho, otra acción derivada de esta, y es que vemos a los dos personajes recogiendo los desperdicios o los estropeos o los materiales rotos fruto del pelotazo. Se nos presenta una secuencia lineal ordenada. Como siempre os digo, comenzamos presentando, ya que el lector no conoce nada de la historia. Entonces el primer paso en el inicio es presentar los personajes, el lugar y el hecho más importante para, a partir de ahí, ir estableciendo las pequeñas acciones, los pequeños hechos, los pequeños sucesos que van a ir marcando la historia, hasta llegar al desenlace. Vamos a empezar. Veamos aquí un pequeño ejemplo de guión, porque antes de empezar a escribir hay que pensar y ordenar muy bien las ideas. Es mucho más importante dedicar unos minutos a pensar y ordenar que a empezar a escribir. Antes de escribir hay que dejar el lápiz quieto, el bolígrafo, el folio, el cuaderno y sentarnos y pensar, hacer un guión y establecer el orden de los hechos para que tenga coherencia. Tenemos aquí un guión parecido al que hemos usado en las descripciones, con las partes de la historia, y vamos a empezar poniendo el suceso principal. ¿Cuál es el suceso principal de la historia? Que dos niños juegan a fútbol y rompen un cristal. En el inicio, sabemos que los niños están jugando, pero ¿por qué están jugando? Vamos a pensar, a escribir una sucesión ordenada, una secuencia ordenada de los hechos que pasan. Pues primero, este es un ejemplo, puede ser, ahí podemos enfocar la historia con la secuencia de hechos que queramos, que es un ejemplo teniendo en cuenta las tres imágenes que hemos visto anteriormente. Primero, los padres se van a comprar y dejan solos a dos hermanos. Ya sabemos que los dos niños van a ser hermanos. Podían ser primos, podían ser amigos, podían ser vecinos. Segundo, los niños están jugando en el jardín de la casa a fútbol. ¿Vale? Tercero, el juego era de penalti. Se podían escribir multitud de juegos o se podía romper el cristal por multitud de sucesos. Bien porque los niños están jugando el pie a pie y uno tira la pelota, lo que sea. Estamos siguiendo la secuencia. Los niños eran hermanos, que se repite la idea. Ahora esta idea la ordenamos. Y tenemos que en el inicio vamos a presentar unos padres que se van a comprar, dejan a dos hermanos solos, que empiezan a jugar a un juego que se llama penalti. Ya tenemos el inicio y en el que estamos presentando a los personajes, el lugar y el suceso.
Vamos al nudo. La chica lanzó primero y metió todos los penaltis. Segundo suceso, le toca al hermano y el primer penalti lo lanza muy fuerte. Tercero, escuchan un ruido y no ven el balón. 4. Se dan cuenta de que han roto el cristal de la ventana. Si nos fijamos, en la imagen aparece este último hecho. Sin embargo, ¿cómo se rompe el principio? Pues no hemos inventado esta secuencia. Como he dicho antes, nos podemos inventar cualquier otra secuencia, pero tiene que estar ordenada. Y finalmente el desenlace, los niños recogen los cristales, que representan la imagen que se ve, esperan que lleguen sus padres y se lo dicen, y sus padres pues tienen una pequeña conversación con ellos para que aprendan a tener cuidado. Y tenemos una historia ordenada, en el que en primer lugar presentamos todo, describimos la secuencia principal y por último cómo se resuelve este problema que aparece en el nudo. Ya tenemos hecho el guión. Hemos dedicado unos minutos a pensar, a redactar los hechos en orden. Vamos a proceder a escribir la historia, partiendo de este guión que hemos hecho. Bien, durante la escritura, antes de escribir, vamos a tener en cuenta esto. Todas las oraciones deben comenzar con un sujeto. Recordar, toda oración se escribe sujeto, verbo y los complementos del verbo. Pues así debemos escribir todas las oraciones. Segundo, cada vez que terminamos una oración vamos a utilizar un punto. Cada oración debe reflejar una idea. ¿Por qué? El núcleo más importante, la palabra más importante de la oración es el verbo. El verbo refleja una acción, pues cada oración que refleje una idea referida a ese verbo. Y por último, utilizar nexos para conectar las ideas. Vamos a verlo, esta última idea la veremos al final, cuando entendamos la historia escrita entera. Veremos qué tipo de nexos y dónde podamos colocarlos para que la historia esté conectada. Y así enlacemos unos hechos con los siguientes. Nexos hay muchos, sin embargo, pero, en primer lugar, después, finalmente, por último, ¿vale? Veremos cómo podemos utilizar ese tipo de nexos para enriquecer, para conectar y para que esté mucho mejor nuestra historia. Bien, fijaros, aquí tenemos 3 cuadros, cada uno es un párrafo que corresponde a una parte de la historia. Vamos a comenzar leyendo. El inicio. Un chico y su hermana se levantaron un sábado por la mañana. Punto. Fijaros, un chico y su hermana, sujeto, verbo, se levantaron, complemento, un sábado por la mañana. Una idea. Hemos comenzado con un sujeto, hemos utilizado un punto y refleja una idea. Punto. Vamos a otra idea. Sus padres le dijeron que se iban a hacer la compra al supermercado. Sus padres, sujeto, le dijeron el verbo, todo lo demás, los complementos del verbo que se incluyen en el predicado. Punto. Seguimos con estas 3 características y estos 3 elementos debe tener la oración. Punto. Siguiente frase. Los 2 hermanos se salieron a su jardín y empezaron a jugar a penaltis. Aquí ya hemos incluido un nexo, que es y. Fijaros, los 2 hermanos sería el sujeto. Se salieron sería el verbo. A su jardín, los complementos del verbo. Y aquí debería de haber un punto. Los hermanos, sujeto, empezaron, verbo, a jugar a penaltis, predicado de una segunda oración. Quitamos el sujeto y conectamos el nexo y. Y unimos las 2 oraciones en una. ¿Por qué? Porque empezar a jugar y salir al jardín son 2 cosas que hacen los hermanos seguidas. Entonces las unimos. No tenemos por qué separarlas con los puntos. Primer nexo. Y terminamos con un punto. Siguiente frase. Cada hermano, fijaros, sujeto, cada hermano, tenía verbo y el elemento del predicado. Cada hermano tenía que tirar 5 penaltis. Y volvemos a colocar el punto. El hermano, sujeto, se colocó verbo de portero en primer lugar. Los complementos del predicado. La hermana, sujeto, empezó verbo
tirando complemento del predicado. Y volvemos a utilizar el nexo y. ¿Por qué? Porque tenemos dos oraciones. Aquí podemos haber puesto un punto y separar esta oración. La hermana empezó tirando. Es otra oración simple y que no tiene nada que ver. Pero como podamos unirla porque las acciones están relacionadas. Y podemos utilizar el nexo y no tenemos que separar todas las oraciones, sino que a veces podamos conjugarlas. Fijaros que aquí volvemos a poner el nexo y. Vamos a analizarlo. La hermana era muy buena jugadora. Una frase. La hermana sujeto, era el verbo, muy buena jugadora, complemento del verbo. La hermana logró predicado. La hermana será el sujeto. Como es el mismo sujeto, lo que hacemos es quitarlo y cambiarlo por el nexo y. Meter los 5 penaltis, los complementos del predicado detrás del núcleo del verbo, que es lograr. Vamos al núcleo. Hemos presentado en el inicio los personajes, el lugar y el hecho significativo, que va a desencadenar los acontecimientos del nudo. Vamos al nudo. Fijaros que aquí empezamos con un nexo. Una vez que un nexo. La frase sería: la hermana acabó con su turno. Pero usamos un nexo. Una vez que la hermana acabó con su turno, coma. ¿Por qué ponemos una coma? Porque hay que separar la frase. Porque esto es una frase. La hermana sujeto, acabó verbo, con su turno predicado. Le tocó a su hermano, es otra frase. Hay que separarla. ¿Vale? Y aquí usamos un nexo. Una vez que. También podemos haber puesto después de tirar la hermana, más tarde, posteriormente le tocó a su hermano. Podemos empezar a utilizar nexos de orden para darle orden y sentido a las oraciones. Es decir, a las acciones. Primero pasó esto, luego pasó esto, finalmente pasó esto, primero pasó esto, después, más tarde, al final. Son nexos para utilizar y ordenar las oraciones. Fijaros, su hermano, sujeto, era verbo, también un jugador muy bueno. Complemento del verbo que estarían en el predicado. Vamos a tener el y otro verbo. Fijaros que siempre después de i tenemos un verbo. Mucha potencia de disparo. Verbo complemento. ¿Por qué no aparece sujeto? Porque es el mismo, su hermano. El hermano colocó. Sujeto, el hermano. Colocó. Verbo. El balón en el punto de disparo. Mientras, otro nexo. Y fijaros que aquí empieza otra frase. Su hermana, sujeto. Y hemos utilizado aquí otro nexo para conectar las oraciones. El hermano colocó el balón en el punto de disparo y al mismo tiempo su hermana se colocaba, eso significa mientras, al mismo tiempo su hermana se colocaba los guantes en la línea de la portería. El hermano, sujeto, pensó, verbo, que si lanzaba a la escuadra superior, su hermana sería incapaz de parar el disparo. Así lo hizo y, otro nexo, de repente se escuchó un ruido muy fuerte y volvemos a colocar un punto. Los dos hermanos miraron a todos lados buscando el balón y descubrieron que habían roto el cristal de la ventana del salón. Fijaros, sujeto, los dos hermanos. Verbo, miraron a todos lados buscando el balón. Predicado, aparece una i. ¿Y qué aparece detrás de la i? Otro verbo. Descubrieron. ¿Por qué? Porque el sujeto es el mismo. Los dos hermanos descubrieron. Como son mirar a todos lados y descubrir que han roto el cristal es una acción que realiza el mismo sujeto, solo se pone una vez y se pone luego el nexo i. Y las dos oraciones se juntan en una sola. Vamos al desenlace. Los dos hermanos, sujeto, cogieron núcleo, un recogedor y una escoba y empezaron a limpiar los cristales con mucho cuidado para no cortarse. Punto. Otro nexo. Al cabo de un rato se pueden utilizar como nexos y siempre una coma. Llegaron los padres de hacer la compra. Punto. Los dos hermanos les explicaron lo sucedido y los padres, fijaros que aquí se aparece el sujeto. Los padres, ¿por qué? Porque son dos acciones diferentes que se hacen a la vez. Los dos hermanos explican una cosa y los padres entienden que fue un accidente. Los padres sujetos entendieron verbo, que fue un accidente,
el complemento del verbo. Los padres tuvieron una conversación con ellos para que la próxima vez tuvieran más cuidado. ¿Veis? Siempre se comienza con sujeto. Se utilizan puntos cada vez que terminamos de poner los complementos de un verbo para separar las oraciones, y al separar las oraciones separamos las ideas. Y de vez en cuando utilizamos nexos para conectar, para unir y para explicar aún más las acciones. Espero que este vídeo os haya servido para aprender a ordenar las ideas, a escribir historias y que practicáis mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.